Bueno, hoy continuamos analizando la motherboard y tratando de ir visualizando cada vez más componentes. Venimos con introducción a la manera en que nosotros los técnicos investigamos los equipos, y hoy vamos a seguir con un equipo que es bastante interesante. Es una motherboard que es una placa ASRock Wolfdale 1333 este número, Wolfdale 1333-D667 Dual Channel para microprocesadores de Dual Core, es decir, que tengan dos núcleos internos. Bueno, ustedes van a tener también una gran cantidad de material. El material es todo esto que ustedes están viendo acá, incluyendo, lo voy a poner acá en la ventana, incluyendo una gran cantidad de información que yo he ido recolectando y sacando de internet, y un conjunto de vistas, ¿sí? Tienen una vista general de la motherboard, que es la con la que nosotros vamos a empezar a trabajar, que es esta que ustedes van a tener acá. Esta vista la tienen general, y también van a tener tres vistas especializadas que están preparadas específicamente para mostrarles. Por ejemplo, es una vista de los conectores, para que puedan mirar en los acercamientos que ustedes puedan usar con las fotografías que les he adjuntado, para que puedan mirar cada uno de los conectores. Por el otro lado también tienen una vista de los integrados principales, ¿sí? Con una descripción de cada uno de ellos. Todo esto lo vamos a ir viendo en la charla, pero yo les muestro el material que ustedes ya tienen, como para que después de la charla puedan ampliar los conocimientos y leer toda la información, ¿sí? Entonces, en esta vista están todos los integrados con una explicación que vamos a ir dando, y con la documentación, ¿sí? Todos estos archivos que ustedes ven acá, que son archivos de tipo PDF, son todas documentaciones adjuntas para explicar el funcionamiento de cada uno de los integrados. Ya les voy a explicar. Generalmente todos los técnicos lo que hacemos es buscar información en internet, y nos vamos documentando con esa información para poder determinar generalmente las fallas de las motherboard, y cómo podemos llegar a solucionarlas en el caso de que se pueda realizar. También van a tener un tercer detalle, que son los detalles de los distintos relojes que esta motherboard tiene, que en este caso tiene 3 relojes diferentes. También vamos a verlos con los acercamientos específicos. Bueno, teniendo en cuenta todos estos detalles, vamos a empezar con la mostración. Esto es una introducción y forma parte del curso que ustedes están siguiendo conmigo en lo que es reparación de computadoras. Para aquellos que lo puedan ver en internet, hay una serie de videos en donde nosotros estamos aproximándonos al estudio de las placas principales de computadoras. Todo lo que vamos a ver en la clase de hoy, y todo lo que venimos viendo en el estudio de las motherboard, se aplica a motherboard de todo tipo. Es decir, toda motherboard cuya documentación nosotros podamos recolectar de internet puede ser analizada, estudiada, diagnosticada, y en caso que sea posible, reparada, ¿sí? Gracias a toda la documentación. Bueno, esta es una vista que también ustedes tienen en la documentación, que pueden descargar, que está disponible en internet para que ustedes la descarguen, de la distribución interna de los componentes, con un detalle como para que ustedes los vayan mirando y apreciando. De todas maneras, yo voy a ir pasando adelante por ciertos para ir acelerando el estudio. Este detalle ustedes lo pueden ver, pero bueno, se destacan los elementos principales, algunos chips y conectores principales, en una vista general completa de lo que es la motherboard. Recuerden que para estudiar la motherboard se aconseja tener el manual del fabricante. Nosotros tenemos el manual, ustedes lo tienen adjunto en el material, para que también puedan ir mirando la información técnica que el fabricante les adjunta, y puedan entender el funcionamiento y digamos la manera en que trabajan cada uno de los componentes y los elementos que nosotros tenemos en el estudio de esta motherboard en particular, ¿sí?
Bueno, acá están las especificaciones. El conector es un LGA 775, está preparado para trabajar con procesadores de tipo Intel, Intel Dual Core, Core 2 Extreme, Core 2 Duo, Pentium Dual Core, Celeron. Bueno, y hay una gran cantidad de microprocesadores. Obviamente acá nos está diciendo que no es compatible con procesadores de tipo AMD y que el bus frontal de la computadora puede ser configurado para trabajar con 4 velocidades diferentes: 533 MHz, 800, 1066 y 1333. Si bien esta no es una motherboard actual, yo la he elegido para esta demostración porque es una motherboard muy interesante y muy típica desde el punto de vista funcional. Tiene el puente norte, el puente sur, el controlador de memoria integrado en el puente norte. Bueno, hay una serie de cosas que la hacen muy didáctica como para poder aprender a entender cómo se estudia la motherboard y cómo el técnico hace el acercamiento. El chipset está formado por dos chipsets Intel, el Northbridge y el Southbridge. El Northbridge, un 945 GCA2, tienen la documentación en formato PDF, son cientos de páginas que van a poder ver para poder analizar el funcionamiento, y el Southbridge, un Intel ICH7, que son bastante comunes de encontrar. Trabaja memorias Dual Channel DDR2 con velocidades que pueden estar entre los 667 y los 533 y una máxima capacidad de 4 GB. Les vuelvo a decir, esta es una motherboard vieja, no es actual, pero es lo suficientemente buena como para que nosotros podamos aprender a ver toda la cosa técnica, para sacarle el jugo de cómo sacamos la información técnica y cómo estudiamos la motherboard, ¿sí? Bueno, vamos entonces siguiendo un pasito con la mostración. El BIOS nos está hablando, ¿no es cierto?, qué tipo de BIOS es, bueno, y todas las especificaciones que ya habíamos visto en los otros teóricos. Les pido que repasen. Bueno, acá vamos a mostrar un poquito el tipo de zócalos de microprocesadores. Este slide es para que ustedes vayan viendo que los microprocesadores han ido evolucionando. Los primeros microprocesadores se trabajaban con tecnologías. Las tecnologías o el empaquetado de hardware han ido o reciben distintos tipos de nombres dependiendo de cómo se fabriquen y cómo se hagan o se realicen las conexiones disponibles con la placa principal por parte del microprocesador. Desde los chips clásicos, que tienen un montón de patitas, que ustedes los ven acá identificados con la opción de DIP, a los chips un poquito avanzados. ¿Ven? Estos chips son de tipo DIP. Dependiendo de cómo sean las patas y el perfil de las patitas que van a hacer contacto en la placa principal, van adquiriendo distintos nombres. Fíjense, estos son encapsulados que se usan mucho en electrónica: SOP, SOJ, SSOP, TSOP, SIP, QF, QFP. Bueno, hay un montón de contactos. Lo importante de esto es que de ahí derivan distintos tipos de nombres de los chips que se están usando actualmente. Ven, acá nosotros, dependiendo del tipo de conexión que tiene el zócalo del microprocesador, generalmente el zócalo va a ir recibiendo distintas denominaciones. Actualmente hay 3 denominaciones que son las más usadas. Una son los chips de tipo PGA, que ustedes ven acá, que significa Pin Grid Array, que son zócalos de microprocesadores que están formados por pequeños conectores de tipo largo, como si fueran pequeños cablecitos o alambres que están sobresaliendo, que tienen por fin entrar en el zócalo de determinados agujeritos. Yo acá les he puesto un perfilado para que ustedes puedan ver que en general lo que se tiene acá es un microprocesador que tiene que introducirse en el conector, y cada uno de estos pequeños pines va a entrar en un agujerito que corresponde a este tipo de conexión. En general, las denominaciones, por ejemplo PGA, LGA, la primera letra hace referencia al tipo de conexión. En el caso de los pins se llaman PGA,
Pin Grid Array, y hace referencia a ese tipo de conectores en el caso de los microprocesadores. El otro tipo de conector que ustedes van a encontrar en los procesadores son los Land Grid Array o LGA. Los LGA también tienen unas pequeñas sobresaliencias, no son de tipo hilos, sino que son apenas un pequeño cilindro metálico que sobresale un poquito de la superficie del microprocesador, que tiene un conector plano que debe ser hay que hacerlo coincidir con el conector que ustedes van a tener en lo que es la placa motherboard, ¿sí? Estos tipos de conectores, el primero que nosotros vimos, el Pin Grid Array, tiene la característica de que cuando este alambrito se introduce en el agujero del conector que está en la motherboard, generalmente ya hace un buen contacto y tiene una pequeña palanca de sujeción que mejora ese contacto y hace que esté bien asegurado el pin. Estos en general, como no tienen que introducirse en ningún agujero, sino que se hace por contacto, en general tienen un sistema de sujeción un poco más rígido y un poco más fuerte para permitir que el zócalo del microprocesador haga un buen contacto en todos los pines. Como ustedes pueden ver, son un montón de pines que hay, y en general también los microprocesadores tienen distintas maneras de fabricarse los perfiles para que sean asimétricos, de tal manera que ustedes no tengan dificultades al introducirlos en el zócalo y no se cometa el error de ponerlos en una posición inadecuada, ¿sí? Acá ustedes tienen los otros procesadores, los de tipo VGA, que significa Bulk Grid Array, que si ustedes los miran van a ver que cada uno de estos conectores que están colocados en el microprocesador están formados por pequeñas pelotitas, por eso se llaman ball, pequeñas pelotitas de metálicas que tienen que también tomar contacto con un conector que está en el zócalo del microprocesador en la motherboard y establecer un contacto apropiado como para poder funcionar de manera adecuada, ¿sí? Bueno, esto en cuanto a lo que es la tecnología de los microprocesadores. Vamos a ver ahora los componentes electrónicos que nosotros solemos encontrar en las motherboard para poder ir entendiendo. Cuando nosotros miramos una motherboard, vamos a ver que está constituida por una gran cantidad de componentes electrónicos, y eso, cuando uno está iniciando, puede llegar a ser un poquito perturbador, en el sentido de que uno a veces no distingue mucho. Pero una vez que ustedes se acostumbren, después de esta clase van a estar totalmente acostumbrados a visualizar y van a poder reconocer fácilmente todos estos componentes electrónicos que nosotros tenemos. Estos que ven acá, sí, que tienen este tamaño con un montón de patitas, a veces pueden ser pocas, pero en general son 4 o 5 por cada lado, o a veces pueden estar rodeando todo el componente electrónico, se llaman integrados o circuitos integrados. Nosotros le decimos OIC por Integrated Circuit, de tal manera que en general ustedes se van a encontrar con un montón de componentes electrónicos. Todos estos otros pequeños componentes también son componentes que nosotros vamos a ir aprendiendo a reconocer. Nosotros miramos no solamente el aspecto, sino la cantidad de patitas o de soldaduras que tiene el componente, si está escrito, si no está escrito, el color que ustedes tienen, y también la referencia, porque si ustedes miran la motherboard van a ver que todas las motherboard tienen muchísima información colocada, lo que pasa que hay que saber leerla. Entonces ustedes tienen una gran cantidad de información que pueden aprovechar para poder determinar qué es lo que es un componente. Por ejemplo, yo miro esto y sé que es un integrado. Acá en general cada componente que está soldado en la placa tiene una sigla o un número o una letra y un número que lo va identificando. Por ejemplo, fíjense, es un componente que en la placa está identificado como el U3. Este componente está identificado como el C89, ¿sí? Y así cada componente. Por ejemplo, es un Q19, este componente grandote que ustedes tienen acá. Acá tienen un SQ1, SQ2 y así. Todos los componentes en las motherboard están identificados de tal manera que nosotros podamos saber exactamente qué tipo de componente es y qué ubicación en la placa tienen. Todas las placas también tienen un plano electrónico de funcionamiento. En general los planos electrónicos se llaman esquemáticos, ¿sí? Les voy a poner acá la palabra para que ustedes la recuerden. Esquemáticos.
Los esquemáticos son los planos electrónicos que usamos los técnicos para saber cómo se interrelacionan todos los componentes entre sí. Cuando nosotros queremos saber, por ejemplo, cuando un dato tiene que atravesar un lugar de la motherboard, para saber por qué lugares va pasando, usamos los esquemáticos. En general los esquemáticos no se buscan en internet con la palabra en español, se buscan con la palabra en inglés, que es esta, ¿sí? Schematics. Se buscan los nombres. Para buscar un plano electrónico de una motherboard se busca la palabra schematics, seguido de la marca de la motherboard, por ejemplo una ASRock, y después el modelo numérico de la motherboard identificativa, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, en una motherboard no saben cuál es el modelo, en general, o no está escrito, en general muy poquitas motherboard pueden ser que ustedes no encuentren. Generalmente todos los fabricantes graban el nombre y lo dejan bien asentado para identificar bien el modelo y la revisión de la motherboard, pero en el caso de que no lo encuentren, lo que pueden hacer es buscar la información del puente norte. Normalmente casi todas las motherboard reciben el nombre a través de la asignación del integrado del puente norte. Entonces, si ustedes saben cuál es el puente norte de la motherboard, van a poder identificar cuál es el modelo de la placa. Así que generalmente ustedes tendrían que poner, por ejemplo, schematic, ASRock, el nombre de la placa, y el número identificativo, ¿no es cierto? En este caso sería una Wolfdale 1333 667. Con esto se podría identificar. Los esquemáticos son documentos que a veces son difíciles de encontrar en internet. Hay sitios que recolectan esquemáticos y planos electrónicos, y en general muchos de esos sitios, cuando son muy buenos repositorios, no son gratuitos, sino que hay que pagar una membresía. Una membresía es pagar como si fuera una especie de canon mensual que les permite durante el mes que ustedes están pagando poder acceder a la información que hay dentro de ese lugar. Generalmente acumulan una gran cantidad de planos electrónicos. El plano electrónico esquemático es muy bueno y es muy útil para poder trabajar, pero no es el único elemento que a nosotros nos sirven. Los técnicos también podemos encontrar información suficiente a través de la búsqueda de cada uno de los integrados que forman parte de la motherboard. Si bien es un trabajo bastante difícil de hacer, se puede hacer. Si ustedes prestan atención y miran un poquito en esta planito principal de la motherboard, van a ver que ahí les estoy mostrando un integrado. Los integrados en general vienen acompañados por un logo de fabricante y un conjunto de siglas. En general, entre el logo y las siglas que nosotros podemos leer acá, ¿sí? Podemos obtener la información suficiente como para poder trabajar en la búsqueda de información. Acá, por ejemplo, yo si necesitara determinar qué funcionalidad cumple este integrado en particular, normalmente yo tengo que leer la primera. Si ustedes ven que tiene 3 líneas de texto, hay que leer la primera línea, a veces la segunda. Generalmente lo que se hace es el técnico busca la información en internet de la primera línea de texto como para poder determinar cuál es la funcionalidad, y lo que hace es buscar con esta palabra. Hay una palabra que se llama datasheet, que es la hoja de datos del fabricante de un chip en particular. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un chip que se llama APW7120. Entonces yo tendría que buscar APW7120, poner la palabra datasheet, y con eso buscaría la información en internet, que normalmente las datasheets están en formato de documento de tipo PDF, ¿sí? Entonces yo podría buscarlo. Si
puedo identificar, por ejemplo, a través del logo. Supónganse que ustedes identifican un logo del fabricante. Bueno, entonces en la búsqueda le adjuntan, aparte de la palabra datasheet y el identificativo, el número identificativo del integrado, le adjuntan además el fabricante. Por ejemplo, si ustedes saben que se llama Winbond, por decirles un fabricante, entonces con esas tres palabras pueden tratar de buscar la información en internet. Cuando hacen la búsqueda en internet, normalmente ¿qué va a pasar? Bueno, supongamos que buscaron un integrado que se llama, miren, acá yo tengo un montón de integrados, porque todos los integrados de esta motherboard tienen PDFs en el material de práctica que les estoy entregando. Pero fíjense, yo quiero saber ¿para qué sirve el componente 74AC-T08? Bueno, abro el datasheet y en general cuando ustedes abren el datasheet se van a encontrar que el fabricante primero les dice cuál es el fabricante del componente, y el mismo fabricante les está poniendo información que hace referencia a cuál es la funcionalidad. Generalmente les dice cómo trabaja y bueno, también les da planos eléctricos, electrónicos, le da información, ¿ven? Información que es muy importante de identificar. En otro momento vamos a ver cómo se lee un datasheet. Yo ahora estoy tratando de mostrarles cómo se busca información de una motherboard para poder establecer qué parámetros de reparación o de diagnóstico nosotros podemos hacer sobre una motherboard, ¿sí? Bueno, esta es la información que nosotros buscamos. Con respecto a los componentes electrónicos, como les decía, se van mirando varios componentes. Por ejemplo, nosotros leemos la información escrita. Todo esto que ustedes ven acá, que está escrito sobre la motherboard, nosotros le llamamos serigrafía, porque es la técnica con la que se fijan esas letras. No se imprimen de una manera común, sino que se imprimen a través de lo que se llama serigrafía, de un proceso que se llama serigráfico. Bueno, sigamos viendo cómo identificamos. Ustedes tienen que tener la idea de que no solamente miramos el aspecto, sino que también leemos la motherboard para saber qué tipo de componente es cuando no lo podemos identificar visualmente al componente electrónico. En las motherboard nosotros vamos a encontrar muchísimos componentes electrónicos, ¿sí? Todavía no hemos tomado el tema de electrónica en el curso porque estamos en una introducción, estamos en la parte de introducción y viendo cómo buscamos información de motherboard. Pero los componentes electrónicos tienen nombres que indican sus funcionalidades, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes vean un bloque, ¿sí? Un bloque, fíjense, de color marroncito o un color gris, que tiene dos extremos soldados, en general esos son capacitores, ¿sí? Los capacitores en la serigrafía son identificados con la letra C y un número. El número corresponde a la cantidad de capacitores. Por ejemplo, esta placa motherboard tiene este capacitor en particular que se llama C89. Eso significa que hay 88 capacitores antes, ¿sí? Es decir, porque las placas en general tienen muchísimos componentes electrónicos grabados. Así que en general el fabricante les pone el número de componente y les pone el tipo de componente para que ustedes lo puedan identificar. Acá, por ejemplo, estos componentes, una de las características que tienen los capacitores es que en general no suelen tener información escrita acá, ¿sí? Las resistencias, por este caso, acá ustedes tienen una resistencia, sí, suelen estar escritas, tienen números escritos arriba. Fíjense, acá tenemos un número, después veremos a qué se refiere este número, 330. Acá, por ejemplo, también tienen una resistencia 330. Lo que sucede es que, fíjense, estas resistencias a veces están agrupadas. Ustedes se encuentran con que son varias resistencias agrupadas. A eso se les llama resistencias integradas o array de resistencias. Los array de resistencias se identifican por la letra R. Las resistencias individuales también, ¿sí? Entonces ustedes fíjense acá, nosotros tenemos la resistencia 89 que corresponde a esta que nosotros tenemos acá, la resistencia 87 a esta otra que está acá, la resistencia N7 a esta otra que está acá. En general siempre es importante tener en claro la letra que resalta cuál es la funcionalidad o el componente electrónico que nosotros tenemos. En el caso de estas
de estos componentes electrónicos pueden tener algunas letras asociadas que pueden estar indicando en el esquemático o el schematic algún tipo de funcionalidad adicional. Puede estar formando parte de un conjunto o de un sector de una placa en particular, o puede estar cumpliendo alguna función en particular, o puede estar formando parte de un conjunto especial de resistencia. Eso depende mucho del esquemático, pero sí es importante que ustedes aprendan a reconocer los componentes y saber cuál es la funcionalidad, porque les comento algo que también nosotros debemos saber. Una vez que nosotros sabemos que es un capacitor, podemos medirlo y podemos determinar, por ejemplo, si este componente está funcionando de manera adecuada o está funcionando mal. Estas resistencias también las podemos medir. Todos los componentes electrónicos que están en las placas se pueden medir, y se pueden medir con un tester común, con un tester normal, ¿sí? Bueno, acá también una resistencia. En general hay algunas resistencias también que pueden tener un número 0. Después ya vamos a ver a qué hace referencia a tener una resistencia que no tiene valor, ¿sí? Que está identificada como el 0. Bueno, hay otros componentes. Si ustedes prestaron atención acá, habrán visto que las resistencias tienen un pequeño encapsulado, son cuadraditas, tienen dos extremos que tienen puntos de soldadura, pero no tienen nada escrito. Las resistencias en general tienen color negro y casi siempre tienen algo escrito en la superficie, y bueno, pueden existir bajo varios formatos. Para algunos formatos que pueden parecer como si fueran circuitos integrados, que no son grupos de resistencias, y en algunas ocasiones se pueden encontrar con algunos pequeños cuadraditos o rectángulos de tipo negro, bien evidente, con algunos números escritos arriba. Y bueno, en estos casos, por ejemplo, fíjense acá la diferencia. Esto también es un pequeño rectángulo de color negro, pero fíjense, acá tienen una A y un 2 que dice ahí. Esto significa que esto soporta una cantidad de corriente de 2 amperes. Después vamos a ver el tema de las unidades de medida. Pero fíjense, acá no tiene ningún elemento de soldadura, como la resistencia de recién. Miren acá la resistencia que tienen unos elementos de soldadura. ¿Ven? Acá no se encuentran esos elementos de soldadura. Y por el otro lado tienen una línea, ¿sí? Bueno, esto es lo que se llama un diodo común. Acá ustedes tienen que observar que es un rectángulo negro que no tiene ningún elemento metálico en los extremos, y además tiene una línea que lo acompaña en uno de los lados, no en los dos lados, solamente en uno de los lados. Eso es un diodo común y se identifica con la letra D, ¿sí? Por eso ustedes ven que acá el fabricante lo ha identificado como diodo, ¿sí? Los diodos también pueden existir bajo una forma en donde pueden encontrarse con tres patitas. Es acá porque ahí estos son diodos doble, o también pueden ser puentes de diodos. Acá hay que observar que tienen tres patas. El fabricante lo sigue identificando con la letra D para que ustedes lo puedan visualizar. Acá hay otros componentes. Estos componentes que están identificados con la letra Q, este es el Q19 por ejemplo, son componentes que también suelen tener algo escrito, ¿sí? Si ustedes prestan atención en estos acercamientos van a ver que tiene algo escrito, pero suelen tener también tres patitas. En este caso tienen tres patitas y una tierra, ¿sí? Bueno, estos son transistores. Los transistores se identifican con la letra Q. Hay transistores que acá, como pueden ver, tienen 4 soldaduras, 3 que corresponden a las patas funcionales, y esto es la tierra, y otros que tienen nada más que 3 patitas. Bueno, este y este otro son transistores de 3 patas, ¿sí? Otros componentes que ustedes van a encontrar parecido a los diodos, pero que generalmente suelen ser de color negro, con los dos extremos también metálicos, pero identificados con la letra L, son bobinas. Las bobinas pueden encontrarse también en forma de anillo en las motherboard. Estos son los dos tipos de bobinas más comunes que se pueden encontrar en las motherboard. Los capacitores, que lo habíamos visto en el primer slide, también pueden ser encontrados bajo el formato electrónico común, ¿sí? Todos estos componentes que ustedes ven acá, estos componentes así que son tan chiquititos, reciben el nombre de componentes de montaje superficial.
Los componentes electrónicos se pueden fabricar miniaturizados al máximo, que se llaman, por eso se llaman componentes de montaje superficial, o pueden estar en formato normal, que es el formato que más se usa en electrónica, en electrónica de hogar y en electrónica de componentes electrónicos comunes, ¿sí? Pero en computadoras suelen estar miniaturizados. Bueno, estos son capacitores de formato normal, ¿sí? Que tienen una forma de cilindritos, o yo les digo de tanquecitos. A veces se pueden encontrar en las motherboard, ven que acá está identificado como capacitor también con la letra C. Se pueden encontrar los capacitores bajo el formato normal o a veces con formato de aluminio, en donde digamos encapsulado es un poquito diferente, como lo pueden visualizar, ¿sí? Esto es una pieza de aluminio un poquito más sólida que esta, que el empaquetado del componente. Bueno, en la nomenclatura de la serigrafía hay veces que ustedes se van a encontrar que el fabricante no tiene mucho espacio para poner la referencia de cada uno de los componentes. Acá ustedes pueden ver cómo el fabricante ha puesto una serie de componentes y la identificación como acá hay un integrado que está soldado en esta sección, no ha podido poner la referencia, entonces lo ha puesto un poquito para arriba para que ustedes puedan identificar, por ejemplo, que esta resistencia 89 corresponde a este elemento. Si ustedes lo miran secuencialmente desde el costado derecho hacia el izquierdo, ¿cierto? O de arriba hacia abajo, como quieran, como estén mirando la placa, van a ver que la resistencia 89 corresponde a este elemento. Yo acá les he puesto la secuencia para que ustedes vean cómo el fabricante les va identificando los componentes, Esta resistencia individual es la 89, esta es la resistencia 87, este es un array de resistencia, ¿sí? Eso es lo que identifica la letra N, un array de resistencias, y fíjense, están formados por 4 resistencias asociadas en un solo elemento que parece un integrado. Este es el capacitor 87, esta es la resistencia 98. Esto acuérdense que es un agrandamiento de esta sección, por eso yo lo he trasladado a estos elementos, lo trasladé acá para poder hacer el correlato y que ustedes puedan identificar las resistencias. Es una forma diferente de mostrar la información de la placa. A veces el fabricante no tiene mucho espacio. Acá tienen otro caso, ¿ven? El fabricante, ¿qué ocurre? Acá ha puesto los componentes y como no tiene espacio para escribir la referencia al lado, ha tenido que correrla hacia el costado, ha dibujado una cajita y les ha puesto una pequeña flecha indicándole que estos componentes, la referencia de estos componentes está colocada en esta cajita, como para que ustedes puedan hacer el correlato. La resistencia, la primera resistencia corresponde a esa. La resistencia 26 es lo que ustedes ven acá, o no, en este caso no se ve, puede estar del otro lado de la placa, porque recuerden que en algunas motherboard las placas pueden tener componentes de un lado y del otro. También pueden haber componentes que no estén, porque a veces en los diseños cuando se hacen las pruebas preliminares y se puede a lo mejor verificar que un componente no es necesario, simplemente no lo pone el fabricante cuando no es necesario colocarlo. A veces eso puede llegar a suceder, entonces puede ser como en este caso que nosotros no tengamos ningún componente instalado. También hay que recordar que a veces los componentes pueden estar puenteando algún lugar, es decir, no ejercen ninguna función, sino que cumplen una función de cable, o por eso pueden haber resistencias de valor cero, o en algunas ocasiones puede haber un componente colocado en el interior de la placa. Acá ustedes pueden apreciar las pistas o los buses de la computadora. ¿Se acuerdan de los buses? Bueno, ahí ustedes pueden llegar a visualizarlo. Bueno, como les decía entonces que el fabricante no ha podido poner estas referencias acá pegado. ¿Por qué? Porque tiene un agujero de tornillo, o de elemento de sujeción de la placa. Acá pueden ver una bobina y hay un capacitor, ¿sí? Y acá hay otro capacitor que ustedes pueden visualizar. Bueno, los integrados en general, los integrados se identifican con la letra U. Este es el integrado número 3,
hay en general las placas suelen tener muchos integrados. Acá por ejemplo pueden ver el integrado número 7, y también el fabricante lo que hace normalmente destaca la pata número 1, ¿sí? Porque si ustedes tienen que sacar este integrado, supónganse que se quemó este integrado y lo tienen que reemplazar, bueno, lo sacan y el fabricante les indica cuál es la pata 1 para que ustedes puedan colocar el integrado de manera correcta, porque los integrados se tienen que colocar de manera correcta. Si ustedes alteran la posición, igual que los componentes electrónicos, hay algunos componentes electrónicos que si ustedes alteran la posición, el componente electrónico o no trabaja o trabaja mal, o pueden llegar a producir alguna falla en la placa, de tal manera que es muy importante que así como sacan un componente, cuando lo van a reemplazar lo pongan en el lugar exacto y con la distribución exacta que tenía al momento de sacarlo, para evitar ese tipo de problemas. Bueno, acá por ejemplo tenemos otra identificación. Muchas veces los fabricantes mismos indican la pata 1 a través de dibujitos que ustedes pueden visualizar. Acá por ejemplo el fabricante, frente a la pata número 1, ha dibujado un circulito junto con la referencia escrita que coloca en el integrado. Le ha ha dibujado un pequeño circulito para que ustedes sepan cuál es la pata 1, y el fabricante de la motherboard también ha indicado con este triangulito, es una flecha que está apuntando a esta pata, indicando que esta es la pata 1, ¿sí? Entonces cuando ustedes por ejemplo desueldan esto y lo vuelven a soldar, tienen que asegurarse que este circulito coincida con el indicador de la serigrafía de la placa. Acá volvemos a tener otro integrado en donde el fabricante ha puesto un pequeño circulito para que ustedes sepan cuál es la pata 1, y el fabricante además ha puesto el indicador número 1 para identificar la pata. El triangulito, el número 1, y muchas veces esto que les voy a mostrar ahora, que es un remarcado de un ángulo, está indicando el lugar o el pin número 1 o la pata número 1, a veces de un integrado, o en el caso de de un conector de la placa, ¿sí? Entonces fíjense, acá tenemos, generalmente se delimitan con pequeños rectángulos o figuras geométricas los conectores o los elementos que hay en la placa, y acá el fabricante, para poder marcar la pata 1 o el pin número 1 o el agujero, el orificio o lo que sea número 1 de la placa, remarca uno de los bordes para que ustedes sepan que acá en este punto está el pin número 1. En general, recuerden que los conectores, los jumpers, los distintos elementos que forman parte de la placa tienen que conectarse del modo adecuado. Bueno, les decía que en general los técnicos necesitamos mucha información. Para poder reparar algo siempre se necesita información. Por ejemplo, si ustedes tienen un integrado, hay que buscar información del integrado. Si ustedes tienen un componente electrónico, acá por ejemplo yo tengo un identificado este componente electrónico, que es un componente electrónico muy típico de una motherboard. En general es un transistor, ¿sí? Este es un transistor. Acá tienen la serigrafía que está identificando el transistor. Estas otras que ustedes ven que son resistencias corresponden a este elemento y este otro elemento. Y el transistor está formado por tres patitas. Acá tienen una patita, otra patita, y acá tienen lo que correspondería a la patita de tierra. Esta patita no lleva conexión, por eso está en el aire. No se alcanza a ver acá porque no tenemos una vista de costado en este acercamiento. Acuérdense que yo estoy tratando de adaptar las clases presenciales a clases virtuales por el tema de la cuarentena, así que bueno, tenemos esta pequeña dificultad, pero después cuando nos juntemos en la clase nuevamente, ahí vamos a poder hacer una observación y todo esto lo vamos a poder ver en vivo y en directo con las placas. Bueno, fíjense, muchas veces, como les decía, el técnico necesita buscar información. ¿Cómo buscamos información? Bueno, lo que hacemos es tratar de identificar el fabricante, que a veces nos pone un logo o a veces nos pone el nombre. Fíjense, acá por ejemplo en este integrado, acá ustedes tienen un logo de fabricante y siglas que identifican el componente electrónico. En este otro, por ejemplo, no tienen un logo, ha puesto el nombre del fabricante. Este fabricante es Easy, es un fabricante también famoso. Y acá el integrado es un 724 346 A3 GRU, ¿sí? Pero acá el fabricante ha puesto
el logo característico de él, que esto es característico de una empresa que se llama Realtek, y la identificación del componente. Acá, bueno, como les mostraba acá, el logo también ha podido colocar el logo sobre la superficie del componente, y ahí nosotros tenemos identificación que nos sirve para buscar la datasheet o la hoja de datos de este componente en particular. Si yo, por ejemplo, quisiera saber las características técnicas y electrónicas de este componente para poder medirlo y saber si está funcionando de manera adecuada, yo tendría que buscar la hoja de datos o el datasheet de este componente, invocando en internet el nombre de esto que yo estoy viendo acá, que dice 9T16GH. Con eso yo buscaría esa identificación más la palabra datasheet. Si no encuentro nada, a esa identificación le agrego la identificación de abajo. Entonces buscaría 9T16GH, dejo un espacio y pongo 735059 datasheet, y con eso trataría de buscar la información. Generalmente la primera línea es la que permite encontrar la información del componente electrónico rápidamente, ¿sí? Cuando la primera línea no sirve para ubicar la información técnica del componente, le agregamos la segunda o la tercera línea si fuera necesario, ¿sí? Bueno, acá tenemos de nuevo identificación serigráfica, como es un integrado, con la letra U. Acá tenemos el logo del fabricante, que en este caso yo lo conozco, se llama Realtek. Les decía en la clase anterior que si ustedes lo miran parece como si fuera un cangrejito que tiene las dos pinzas colocadas hacia arriba, ¿sí? Bueno, y acá tienen las siglas. Yo este componente buscaría, como sé que es Realtek, le pondría el nombre de la palabra del fabricante, Realtek, y buscaría RTL 8101E. Con eso buscaría la información, De hecho, ustedes la tienen acá. Cuando ustedes miren acá, por ejemplo, si ustedes miran la información, ese integrado, que es un Realtek RTL 8101, ahí lo tienen, ¿sí? Ahí tienen el componente Realtek, y lo pueden abrir y lo pueden visualizar. Recuerden que tienen toda la documentación colocada. Bueno, y acá de nuevo, acá el fabricante no ha puesto el logo, pero ha puesto directamente el nombre, que es Easy, la identificación del integrado, y acá también hay otra identificación que es el 724, ¿sí? No se ve muy bien en la foto, pero es un 724, yo lo miré con la lupa. Bueno, y acá por ejemplo transistores, ¿sí? Estos son transistores también, logo de fabricante, identificación del transistor, y bueno, vamos mirando la serigrafía. Siempre recuerden que hay que mirar la serigrafía. Acá por ejemplo hay resistencia, la de arriba está indicando a esta resistencia, que es la resistencia 816. Recuerden que estos números que nosotros vemos acá corresponden a los números que salen en el esquemático de la motherboard, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes miden esto, supongamos que dicen, che, mira, creo que después por las técnicas que yo les voy a ir mostrando para poder identificar fallas en la placa, ustedes dicen, che, mira, creo que la resistencia 816 no está funcionando de manera correcta, medimos. Si no podemos identificar la resistencia, porque hay veces que este número que está ahí no es legible, en realidad ese número me está indicando que me tiene que marcar el tester cuando yo hago la medición. Si yo verifico que tengo una incongruencia, pues mido el esquemático de la placa y verifico el valor real que debe tener, ¿sí? Lo mismo con todos los componentes. Acá tienen un transistor, acá tienen otro transistor, otras resistencias colocadas, un capacitor, ahí ven, capacitor 41, acá la resistencia número 2, y así distintos tipos de componentes. Este es un capacitor también. Estos capacitores y todos estos componentes superficiales se pueden medir con el instrumental adecuado, ¿sí? En general los reparadores de computadoras son los que menos entrenados de todos los electrónicos que yo conozco, de todas las ramas electrónicas, son los que menos entrenamiento en tester tienen. Por eso son también en ese caso los más desastrosos cuando hacen diagnósticos, ¿no?
que no les va a pasar a ustedes, justamente porque están estudiando conmigo. En general yo trato de que manejen muy bien los testers, los técnicos míos. Bueno, sigamos. Acá hay otros componentes. En general, cuando ustedes miran los componentes, muchas veces van a ver que los integrados, que son elementos muy importantes en los circuitos, están protegidos. Entonces estos componentes electrónicos que ustedes ven acá se interponen como barrera. Fíjense, en general la corriente no les llega directamente al componente electrónico, ¿sí? Es decir, que la corriente en general no atraviesa la pista y llega directamente para entrar al integrado. No, en general la corriente va llegando por etapas. ¿Cómo hace la corriente? Bueno, normalmente la corriente no va llegando, va pasando a través de componentes electrónicos que van filtrando esa corriente y van evitando que los choques caigan directamente sobre el integrado y lo destruyan. Normalmente todos estos elementos son elementos de protección que ustedes van a ir viendo, ¿sí? Eso lo vamos a ir mirando a lo largo del curso cuando vayamos avanzando un poquito más en la parte de electrónica. Bueno, en las motherboard hay algunos elementos que se llaman jumpers, ¿sí? Los jumpers son elementos que ustedes van a tener en las placas que están formados por unos pequeños alambritos, como ustedes ven acá en este dibujo, con unos pequeños alambritos que normalmente son alambritos que, dependiendo de cómo ustedes los unan, porque estos alambritos tienen distintas opciones. Hay alambritos que ustedes los pueden unir eléctricamente a través de unas piezas que son plásticas y que en el interior tienen una pieza metálica que cuando ustedes la colocan adentro de estos alambritos que reciben el nombre de jumpers, hacen que la máquina trabaje de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, estos jumpers antes se usaban cuando ustedes querían que el procesador, por ejemplo, trabajara a distintas velocidades. En algunos modelos de motherboard, dependiendo de cómo fueran configurando estos jumpers, ustedes podían hacer que funcionara a 75 MHz, 90, 100, 120, distintos tipos de velocidades, dependiendo de cómo fueran combinando estos conectores que hay en la placa, ¿sí? En general los jumpers, se dicen que los jumpers están abiertos cuando los alambritos no están haciendo contacto entre sí, y se dicen que están cerrados, acá ven, short significa cerrado o en contacto, cuando están conectados eléctricamente. En general, si están abiertos o cerrados, hacen que la máquina vaya trabajando de distintas maneras. En general ahora ya las placas madres no fijan la velocidad del microprocesador a través de jumpeado, sino que se hace de manera automática. El sistema va generando configuraciones automáticas cuando ustedes instalan una computadora, y a veces el técnico, a través de ciertos menús especial, principalmente a nivel del BIOS, puede ordenarle que trabaje forzadamente a una determinada velocidad en el caso que se lo requiera. Pero sí existen algunos jumpers que son importantes. Por ejemplo, ya después vamos a hablar un jumper que en general ustedes le llaman jumper de Clear CMOS, que es el que permite borrar la información de una memoria que se llama CMOS, que contiene la información que el BIOS necesita para trabajar. Acá, por ejemplo, en la motherboard, yo les estoy mostrando elemento que ustedes ven acá, que le estoy marcando con el tilde, es el BIOS de la computadora, y tiene integrada la memoria CMOS de la placa, y esta es la batería que mantiene la información de la memoria CMOS siempre a disposición de la computadora. Bueno, cuando bajo ciertas condiciones puede ser que ustedes necesiten borrar la memoria CMOS de la computadora para volver a la configuración de fábrica del equipo. Para eso existe un jumper de configuración que se llama Clear CMOS. Acá ustedes lo tienen en la serigrafía de la placa. CLR CMOS. Esto significa Clear CMOS, ¿sí? Y estos jumpers en general pueden estar abiertos o cerrados. Normalmente el modo de trabajo normal de la placa es que esté abierto. Cuando ustedes lo cierran, lo que hacen es
primero tienen dos efectos cuando ustedes cierran este jumper. El primer efecto es que la computadora no puede encender, ¿sí? Porque no puede, está preparada para que cuando ustedes están borrando la memoria CMOS, la máquina no pueda arrancar el sistema. Y lo otro que hace es, cuando ustedes han dejado cerrado ese pin, es borrar la información, y cuando ustedes vuelven a sacar el pin de conexión del jumper de ClearCMOS, la computadora vuelve a su configuración de fábrica, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito más sobre lo que es el jumper CMOS y les voy a mostrar algunas configuraciones importantes. Pasemos ahora un poquito a charlar sobre lo que son componentes importantes. Acá hay distintos componentes que yo les he colocado en este slide para que ustedes los vayan viendo, y les voy a ir mostrando. En general en la otra clase habíamos visto cómo se trabajan todo esto, la información del fabricante, para poder entender los sectores principales de la placa. Bueno, ahora vamos a tratar de ir identificando el funcionamiento de cada uno de los componentes que forman parte del esquema de la motherboard, ¿sí? Para qué sirven, qué funcionalidad tienen. Para eso nosotros tenemos que hacer uso de lo que se llaman las hojas de datos o los datasheets de cada uno de los componentes que nosotros tenemos en las motherboard que investigamos, ¿sí? Bueno, yo ya he hecho el trabajo de investigación previo y he podido identificar y tener los códigos y las siglas necesarias para poder encontrar el datasheet de cada uno de los componentes, y ustedes también ya tienen toda la información descargada de internet en el paquete de distribución que les estoy dando para que puedan seguir esta clase. Bueno, vamos a ir mirando los componentes. El primer componente, el más importante, es el puente norte. Para que ustedes se acuerden de los lugares de los distintos componentes, acuérdense que les he colocado el detalle de los chips para que lo puedan visualizar. El puente norte está colocado acá, debajo de este disipador, y debajo de este otro disipador tienen el SUD bridge, que es el otro componente del chipset. Pero en este caso yo he sacado el disipador, está al costadito, y ustedes ahí lo pueden visualizar. Acá lo primero que es importante es que ustedes, acá hay una pasta disipadora, por eso no se puede leer el componente, pero bueno, si no, acá daría las características técnicas grabadas de este componente, pero es un Intel 945G el componente. Fíjense que el chipset tiene también un indicador de pata 1, ¿sí? Ahí hay un triangulito, eso es un indicador que nos está marcando cuál es la pata 1. En el caso de que nosotros tuviéramos que sacarlo o desoldarlo, pues nosotros tendríamos que trabajar con la distribución apropiada del chipset y ponerlo. Bueno, el otro componente, y acá yo tengo la información del fabricante. Fíjense que acá tienen la información del NOT bridge, ¿sí? Si ustedes necesitan, le hacen doble clic al sistema y van a poder sacar la información del chipset, y tienen toda la información del chipset disponible como para poder estudiarla, ¿sí? Pero yo les estoy colocando lo más importante. Bueno, por ejemplo, en la información nos está diciendo cuál es el funcionamiento. Miren, en el caso del chipset en particular, trabaja con un voltaje de 1,5 volt en el núcleo principal del chipset. Hay otros tipos de voltajes que va a trabajar este chipset, porque depende de las patitas que nosotros tengamos. Acá hay una descripción de las patas del chipset. Acá tienen el otro, el puente sur. El puente sur es un chipset conocido comercialmente como el ICH7, ¿sí? Técnicamente ahí ustedes tienen la información, es un chipset Intel, pero bueno, la información técnica está ahí por en el caso que ustedes lo quieran. Ahí también fíjense que tienen una bandita que está indicando la pata 1 del puente sur en el caso que ustedes tengan que desoldarlo. Por supuesto, la información técnica la tienen ahí. Acá tienen otro componente, si ustedes recuerdan, me olvidé ponerle acá la referencia. Este componente que ustedes tienen ahí es el Super Input Output, ¿sí? Si ustedes lo miren, es el W83627. Vamos a buscar el datasheet.
83267. Acá está, 83267. Lo abrimos y ahí fíjense cómo el fabricante ya nos está diciendo, es un WinBond. Input output es la funcionalidad principal de es el super input output. Y bueno, y acá también tienen toda la documentación disponible como para que ustedes puedan visualizarla y leerla un poquito para poder entenderla, ¿sí? Bueno, recuerden que cuando vayan mirando estos acercamientos también tienen que ir mirando el detalle de los chips para poder saber dónde están. El WinBond, fíjense, el WinBond lo van a tener acá colocado entre el conector eléctrico principal, el conector de un CPU que es el CPU del micro y el microprocesador en esa zona, ¿sí? En la zona de alta velocidad, muy cerquita del regulador de voltaje. Ahí tienen el super input output de la computadora, ¿sí? Bueno, ahí también miren que el fabricante les está colocando el circulito para que ustedes identifiquen la patita número 1, y el fabricante de la motherboard también ha identificado el pin número 1 del WinBond, ¿sí? Otro componente, este es un componente de comunicaciones relacionado que está muy cerquita del conector eléctrico, ¿sí? Vamos a ir pasando rápido, este es otro componente, después vamos a hacer un balance